Bienvenidos a este vídeo donde vamos a empezar a ver cómo trabajar con el ecosistema de LangChain. Vamos a ir muy paso a paso y vamos a utilizar como referencia la propia documentación de LangChain. El objetivo es entender qué es LangChain, qué es LangGraph y cómo podemos utilizar este framework para construir soluciones de agentes de inteligencia artificial. Más adelante integraremos también LangSmith como herramienta de observabilidad, evaluación e ingeniería del prompt. Más adelante igual también vemos la parte de cómo podemos desplegar nuestros agentes dentro de LangSmith. Vamos a empezar desde el punto inicial, ¿vale? Y es LangChain. LangChain, como sabéis, es una de las muchas opciones que tenemos para construir agentes de inteligencia artificial. Tenemos también LlamaIndex, tenemos Pydantic AI, tenemos CrewAI, pero personalmente el framework que más me gusta y con el que he estado trabajando en todas las herramientas que he desarrollado, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ha sido con LangChain. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, ¿vale? Todo esto es bastante personal, es el framework más robusto y más flexible que te permite construir prácticamente cualquier tipo de solución de una forma, no quiero decir muy sencilla, ¿vale? Pero sí que muy customizada, ¿no? Y sobre todo para los perfiles que venimos de un background algo más de desarrollo, también nos suele gustar más este framework porque tenemos mucho control de todo lo que podemos hacer con nuestras soluciones. Además, normalmente cada vez que surge, digamos, un concepto, ¿no? Como por ejemplo cuando apareció el MCP, el Model Context Protocol, LangChain lo integra de forma muy rápida. Y la comunidad también es bastante grande, por lo que prácticamente cualquier tipo de error vas a poder encontrarlo resuelto en las issues de GitHub o Stack Overflow e incluso a partir del propio ChatGPT y un chat que, ¿vale? El propio chat que tiene el equipo de LangChain, que podéis acceder a él a través de chat.langchain.com, donde podrás hacer preguntas sobre su documentación, ¿no? Lo que tiene montado aquí es un RAG para poder buscar rápidamente ciertos puntos o ciertas respuestas que están cubiertas en la documentación. Dicho esto, vamos a empezar, ¿vale? Y yo por lo general cuando construyo mi agente de inteligencia artificial suelo irme directa a LangGraph a construir los grafos. Pero bien es cierto que primero hay que tener ciertas nociones de qué es LangChain, ¿no? En qué consiste o qué es lo que ofrece la herramienta. Por ello voy a abrirme aquí esta pestañita donde vamos a ver los conceptos básicos de LangChain y luego pasaremos ya a construir una solución utilizando LangGraph. Pero vamos a ir poco a poco. Por aquí podemos ver que define LangChain como un framework open source, ¿vale? No tenemos que pagar nada por utilizar esta herramienta y donde tenemos muchas soluciones, ¿no? Arquitectura de agentes ya de fábrica, ya vienen construidos e integraciones con muchas herramientas, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, pero tenemos integraciones con muchas herramientas de Jira, WhatsApp, Tabily, la verdad es que bastante herramientas que hace que la integración sea mucho más ágil y amena. Por aquí podemos ver un ejemplo de lo que sería construir un agente muy sencillo, muy simple en LangChain. Tenemos aquí una función que lo que hace es devolver la temperatura, ¿no? Recibe un parámetro de una ciudad y devuelve de forma estática un texto en el que solo cambia la ciudad, ¿no? La ciudad como tal es dinámica, pero la temperatura que devuelve es estática. Entonces lo que hace aquí es crearse un agente definiendo el modelo. Esto tampoco lo hemos explicado previamente, ¿no? Pero lo bueno de utilizar un framework, como por ejemplo puede ser LangChain, ¿no? Es que es agnóstico al modelo de lenguaje que utilicemos. Podemos utilizar los modelos de cloud, los de OpenAI GPT, ¿no? O Gemini de Google. Somos agnósticos de ello. Podemos hacer un cambio entre un modelo u otro con, si no 0 cambios, el mínimo número de cambios posible. ¿Vale? Lo que hacemos ahora, una vez que tenemos nuestro agente, es asignarle una tool, que básicamente las tools lo que nos permiten, o lo que permiten a nuestro agente es la posibilidad de ejecutar acciones. En este caso, ejecutará este código para, por ejemplo, si el usuario dice, quiero que me devuelvas la temperatura en Granada, en Almería, ¿no? Pues el agente sabrá reaccionar, sabrá razonar para identificar que tiene que utilizar esta tool, la de obtener el tiempo, y la ejecutará pasando como parámetro la ciudad que el usuario le ha pedido, Granada, Almería. ¿Y cómo sabe que tiene que ejecutar esa tool? Pues básicamente por esta documentación. Esto es lo clave que nos define
en qué consiste, ¿no? O qué es lo que hace, cuál es el objetivo de esta función. Aquí fíjate que dice obtener, ¿no? Recuperar el tiempo para una ciudad dada. Entonces la gente, cuando se le pregunte dame la temperatura, el tiempo de Almería, gracias a esta descripción sabrá que tiene que ejecutar la función y devolver, ¿no? Como mensaje este return. Por aquí tenemos el system prompt, ¿vale? Y ahora voy a empezar a explicar, sin dar por hecho nada, voy a empezar a explicar cómo funcionan las conversaciones en este tipo de aplicaciones. Y normalmente lo que tenemos es, voy a ponérmelo por aquí por la derecha, bueno, vamos a hacer un cuadro más grande, ¿vale? Que represente nuestra aplicación, ¿no? Tenemos aquí un chatbot, ¿vale? Chatbot, típica aplicación. Y normalmente lo que solemos tener es, por ejemplo, un primer mensaje del usuario, ¿no? Que dice, hola, ¿qué tal? Esto de aquí es un user message. User o normalmente se suele llamar human message, ¿vale? Esta parte de aquí. Voy a quitarle la flecha de este lado. Y en consecuencia a este mensaje de un humano se obtiene una respuesta de la IA. Hola, ¿no? Vamos a suponer. Yo estoy bien. ¿Y tú? Por aquí tendríamos una respuesta. Que esto ya sería un AI message, una respuesta a un mensaje por parte de la IA. Y esto es muy importante que lo entendamos porque es la idea sobre la que trabaja LangChain y prácticamente cualquier framework similar. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora supongamos, ¿no? Que aquí nuestro usuario dice, dame el tiempo de Almería, por ejemplo, ¿no? Nuevamente esto es otro user message, ¿vale? Fíjate cómo se van intercalando user, AI, user, y ahora puede venir otro AI message, ¿vale? Y normalmente no todos los AI message tienen por qué ser visibles de cara al usuario. Puede haber mensaje interno de la IA que sean de puro razonamiento. Entonces, este, por ejemplo, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí más abajo. Podría ser una respuesta final que diga, en Almería hace, me lo voy a inventar, 22 grados. ¿Vale? Pero previamente la IA habrá hecho un razonamiento, voy a ponerlo en línea discontinua, en el que diga, por ejemplo, tengo que utilizar la tool, y no sé cómo le llamamos por aquí, pero era aquí getWeather, ¿vale? Pero supongamos que la IA primero tiene que darse cuenta de que tiene esa tool y que tiene que ejecutarla para dar respuesta a la pregunta del usuario. ¿Y esto qué sería? Pues como es la IA quien se está dando cuenta de ello, ¿no? Quien está razonando sobre ello, sería un AI message, ¿vale? Su razonamiento interno, por decirlo de alguna forma. Luego, seguramente lo que haría sería ejecutar esa función, ¿vale? La que hemos visto por aquí, hasta que hace el return. Y esta respuesta como tal es otro mensaje, ¿vale? Por ejemplo, bueno, voy a copiarme esto de aquí, ¿vale? Y esto sería otro mensaje aquí y aquí cambiando in Almería, porque es lo que me pidió el usuario. Voy a bajarme esta parte un poquito, ¿vale? Fíjate que este mensaje ya no es tanto de la IA, ¿no? Sino que es una respuesta de una tool. Y eso en LangChain también tiene su propio nombre, ¿no? Que es un tool message. Es el resultado de haber ejecutado una tool. Y normalmente el flujo suele ser como esto, ¿vale? Siempre después de tu mensaje de humano viene un mensaje de IA, viene un mensaje de humano, ¿no? De forma natural, para seguir una conversación, y luego un mensaje de IA. Y los mensajes de IA pueden venir seguidos o por mensajes de humano o por mensajes de tool, cuando, lo dicho, va dándose cuenta, ¿no? De qué herramientas son las que a las que tiene acceso, las ejecuta, recupera el resultado. Una vez que recupera el resultado, razona, ¿no? Ahora con esa respuesta, fíjate que está en inglés, pues nuevamente volverá a añadirlo a todo su contexto y responderá, dará una respuesta en base a ese resultado en el mismo idioma que lo pregunta el usuario. ¿Vale? Y esto es muy importante que lo entendamos porque, como digo, aquí me llevé la flecha, es la filosofía de prácticamente cualquier framework, pero sobre todo en este caso es la que sigue LangGraph o LangChain en general, LangChain, ¿vale? Que me estoy precipitando. Vale, pues bueno, teniendo en cuenta esto, hay otro prompt, ¿no? Otro mensaje que me he saltado y es el mensaje del sistema.
¿vale? Fíjate que aquí me he centrado únicamente en los mensajes de la propia conversación, ¿no? Una vez que hemos iniciado la conversación, todos los mensajes que van en tiempo de ejecución van cambiando en función de lo que el usuario va pidiendo. Pero normalmente, si por ejemplo con este chatbot, con este mismo chatbot, 3 usuarios tienen conversaciones distintas, siempre hay un prompt que es común y es el que indica el comportamiento, ¿no? La forma de responder, en qué consiste este chatbot, que sería el prompt del sistema. ¿Vale? Voy a ponerlo por aquí. El system, voy a llamarle message, ¿vale? Que aquí se suele decir system prompt, ¿vale? Que sería esta parte de aquí. Y normalmente este prompt lo define un ingeniero, ¿no? Una persona que tiene bastantes capacidades para desarrollar o implementar los prompts. Y este tipo de prompts suelen ser, la verdad, que bastante grandes, ¿vale? No quiero dejarlo bien reflejado. Voy a poner esto así. Y en la parte de arriba. Y estos tipos de prompts normalmente empiezan con algo del estilo: eres un agente especializado en resolver preguntas relacionadas con el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, para ello tienes acceso a una tool y se le suele dar por aquí el nombre, ¿no? Get Weather, que te devuelve la información del tiempo para cualquier ciudad, ¿vale? No, mi objetivo en esta clase no es dar una clase como tal, ¿no? Una lección de cómo desarrollar los prompts. Esto hay gente especializada en ello o incluso podemos generarlo con la propia IA, pero es simplemente entender, ¿no? Un poco el objetivo de este prompt de sistema. Normalmente se suelen dar también ejemplos, ¿no? Se suele estructurar el contenido con etiqueta XML para que la IA entienda muy bien, ¿no? Las distintas partes que conforman nuestro prompt. Por ejemplo, ¿no? User pregunta: ¿cuál es el tiempo en Granada? ¿Vale? Y queremos que, por ejemplo, nuestro agente responda de una forma especial. Supongamos, me alegra que preguntes por el tiempo en Granada. En Granada hace un muy buen tiempo, ideal para salir a pasear. La temperatura es de 22 grados. Vale, supongamos que queremos que nuestra IA responda así de alegre, así de conversacional, ¿no? Y siempre podemos proporcionar ejemplos a nuestro System Prompt indicándole cómo queremos que lleve la conversación. ¿Vale? Espero que haya podido quedar claro cuáles son los distintos tipos de mensajes que podemos tener en LangChain. Y nada, vamos a seguir leyendo un poco de documentación y ahora hacemos un ejemplo para verlo en directo. ¿Vale? Entonces fíjate que aquí de forma ilustrativa pone un prompt muy sencillo que simplemente eres un asistente que ayuda, ¿no? En plan servicial, digamos. Y una vez que ya tiene su agente creado, lo que hace es... me hace mucha gracia esta palabra, ¿no? Pero lo suelo decir así tal cual, traduciendo literal, es invocar al agente. Y normalmente cuando invocamos a la gente, que invocarlo básicamente significa el ejecutarlo ya, lanzar una pregunta de usuario y esperar la respuesta. Pues aquí es justo lo que hacemos. Invocamos el agente, normalmente siempre hay que mandarle mensajes, ¿no? Un listado de mensajes, que fíjate es un listado. Y yo he hablado de estos distintos tipos de mensajes, ¿no? El user message, el AI message y el tool message, que por debajo no dejan de ser objetos, ¿vale? Donde se le define el rol. Si es user, es un user message. Si es AI, es un AI message, ¿no? Y el contenido, que en este caso es la pregunta del usuario. ¿Vale? Fíjate que construir un agente es algo muy sencillo y que además este código sería el mismo ya estemos trabajando con Gemini, con GPT o con Cloud, como es este caso. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a copiarnos este código, ¿vale? Voy a crearme aquí de momento un fichero main.py, no me quiero complicar, y voy a pegar el código como tal. Lo que sí vamos a hacer es abrir la terminal, vamos a darle a un... Vamos a darle a un... no sé si tengo V instalado, si lo tengo. Voy a inicializar un proyecto, ¿vale? Con vinit para que me cree el PyProject. Aquí tenemos todo y vamos a darle a un UVADD, ¿no? Para añadir nuevas dependencias, LangChain. Venga, no he activado el entorno.
Voy a hacerlo bien. Bin activate y nuevamente vamos a hacer el VADD launching. Vamos a hacerlo, si lo escribo bien, sería ya un detalle. Launching, ¿vale? Lo tenemos instalado. Así que voy a asegurarme de tenerlo por aquí. El V, por aquí lo tenemos. Y vale, vamos a trabajar un poquito este ejemplo con lo que he ido explicando. Bueno, en primer lugar tendríamos que tener una API key asociada a este modelo para, de momento, tener un coste cero. Vamos a venirnos al AI Studio de Google. Vamos a venirnos por aquí. Vale, vamos a ir cambiando de mientras el modelo. Vamos a poner, por ejemplo, Gemini 2.5 Flash. Vale. Y por aquí vamos a venirnos al... Si no recuerdo mal... dashboard. Vale, aquí crear una clave de API. Voy a llamarle prueba curso, ¿no? Por ejemplo, lo asociamos, por ejemplo, al proyecto Gemini Test. Y aquí tenemos nuestra clave. Voy a copiarla. Vamos a crearnos un .env, ¿vale? Y vamos a poner un Gemini API Key, creo que era así, ahora lo vamos a comprobar. Pero básicamente sería eso. Seguramente aquí nos hará falta alguna librería relacionada con Gemini, ahora vemos qué es lo que nos pide. ¿Vale? No me la suelo aprender de memoria, las librerías que hacen falta. Y de momento voy a ejecutarlo simplemente para ver que esté todo ok. Me está ejecutando esto, vamos a dar un tiempecito. Vale, y aquí ya empezamos a ver las librerías que nos está pidiendo. Vamos a instalar Launching Google Vertex AI. Aunque, si no recuerdo mal, esta librería está deprecada. Así que voy a... ver... Vale, aquí te lo especifican. Vámonos al Chat Completion Models. Vamos a irnos a Gemini, ¿vale? Esto lo sé yo porque he trabajado mucho con la herramienta. Tenemos que trabajar con Google. Aquí me salía el GenAI. ¿Vale? Esta es la librería que deberíamos utilizar. Nada, vamos a hacerle un VADD, Launching Google GenAI. Y ahora nuevamente lanzamos nuestro programa. Vale, y aquí seguramente nos hará falta algo más. Así, porque normalmente si no le especificamos previamente el provider, ¿no? Puede ser que pase este tipo de cosas. Que si, por ejemplo, con Gemini han tenido, esto ya no me hacía falta, 2.5 Flash mismo, puede confundirse si han existido distintas librerías. Entonces vamos a hacerlo así. Vale, ahora me está pidiendo la API Key, que en este caso la he establecido, ¿no? Es Google API Key tal. Vamos a comprobar lo que le he llamado así tal cual, pero realmente con este fichero, con este .env, no estoy haciendo nada. Vamos a, de momento, ¿vale? Aunque sé que no es una buena práctica utilizar esta librería, vamos a utilizar el python.env para hacerlo de forma rápida. Luego veremos cómo hacerlo con Pydantic Settings. ¿Vale? Y vamos a instalarlo en nuestro proyecto. Y ahora vamos a hacer from python.env, ¿no? Import load.env y todo lo que esté en nuestro .env se cargará como variable de entorno. Vale, ahora sí vamos a ejecutar de nuevo nuestro programa. Vale, y fíjate que se ha ejecutado sin ningún tipo de problema, pero no ha mostrado nada porque no estamos guardando esto en ningún sitio. Entonces podemos hacer aquí un response. Vale, y ahora podemos hacer un print de la respuesta, que no es solo un string, sino que es un objeto completo. Ahora vamos a verlo. No obstante, todavía podemos sacarle algo de juego a este ejemplo para que entendamos muy bien cómo funciona. Entonces, vamos a dejar la misma funcionalidad, que es devolver información del tiempo, pero quiero jugar un poco más con este system prompt. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, de momento, system prompt, voy a ponérmelo por aquí, ¿vale? Y voy a copiar algo muy parecido, a lo que estábamos haciendo. Voy a cerrar por aquí cosas, por aquí, ¿vale? Me lo voy a copiar y a partirlo en distintas líneas para que no nos dejemos aquí los ojos. Y aquí lo que le decíamos era básicamente esto, un ejemplo, ¿no? ¿Vale? Tu objetivo es ser servicial y responder de forma alegre y divertida, supongamos, ¿vale?
Como digo, mi objetivo no es aquí dar una masterclass de cómo diseñar prompts, el objetivo principal de esta serie de vídeos, pero bueno, que podamos ver cosas en los ejemplos que estamos haciendo. Entonces vamos a modificar este system prompt por aquí y vamos a ejecutarlo. Normalmente me gusta poner un punto de parada para analizar bien el objeto, así que voy a ponerlo ahí abajo y vamos a dejar que ejecute por aquí el programa. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a ver qué es lo que tiene esta respuesta. Vale, fíjate que tal cual su input lo que hace es devolver un listado de mensajes. No es porque el input sea así, ¿vale? Pero está relacionado con lo que luego en LangGraph vamos a entender mejor, el estado del grafo, aunque ahora mismo no estemos utilizando un grafo como tal. Pero bueno, básicamente siempre LangChain trabaja con mensajes, tanto de input como de output. Fíjate que nos ha devuelto como respuesta el listado de mensajes completo que conforman esta conversación. Tenemos aquí en primer lugar la pregunta que hemos lanzado, ¿no? ¿Vale? Ahí. El content sería el contenido tal cual del mensaje. Todos los mensajes tienen además un identificador. Por aquí abajo tenemos ese mensaje, ¿no?, de la IA en el que se da cuenta de que tiene que ejecutar una tool. ¿Y cómo lo sabemos? Porque por aquí estoy a desplegarlo, ¿vale? Voy a ponerlo un poco más grande para que podamos verlo bien. Aquí normalmente lo que vemos es, fíjate por aquí, ya estamos viendo un function call, ¿no? Tiene que llamar a una función cuyo nombre es getWeather y que además por argumento necesita una ciudad, que le va a pasar en este caso San Francisco. Fíjate que nosotros realmente lo que le estamos pasando no es San Francisco, sino SF, pero la IA de forma inteligente, ¿no? Así lo infiere. Y básicamente con esto podemos entender, ¿no?, que aunque no hay una respuesta, no hay texto, no hay conversación en este mensaje de la IA, sí que hay una decisión, hay un siguiente paso, ¿no?, que es el tengo que ejecutar una tool. ¿Vale? Lo vemos aquí. Y por aquí este atributo también es clave, el tool calls. Es el que también nos dice que va a ejecutar una tool con nombre getWeather y por aquí tenemos los argumentos. ¿Vale? Entonces, finalmente en el tercer mensaje, ¿no?, lo que hace es ejecutar la tool. Fíjate que aquí como content es la respuesta de esa tool, ¿no?, el resultado de ya haber ejecutado la tool. Y por aquí nuevamente podemos ver, ahí podemos recuperar la respuesta de la propia tool, ¿no?, el resultado. Y entonces aquí ya tenemos la respuesta que genera la IA con toda esa información que le ha devuelto la tool, en el que podemos ver ay amigo, me alegra que preguntes, de hecho vamos a verlo más grande, ¿vale? Lo que solemos hacer ahora es coger de response los mensajes y siempre nos quedamos con el último y el punto content, que es donde está la respuesta, y así recuperamos el mensaje, por ejemplo, si luego tenemos que imprimirlo en una interfaz. Entonces fíjate, dice, ay amigo, me alegra que preguntes por el tiempo en San Francisco, es una ciudad con un encanto único y déjame decirte, según mis fuentes, siempre hace sol en San Francisco, así que prepárate para un día radiante y lleno de alegría. Cuidado, porque aquí está respondiendo en español, a pesar de que nuestra pregunta era en español, ¿vale? Vamos a hacer aquí lo mismo para luego verlo más rápido aquí. Para esto tendríamos que ajustar el prompt y decirle, por ejemplo, responde siempre en el mismo idioma en el que se te pregunte. Entonces podemos ponerle, por ejemplo, supongamos, ¿no?, instrucciones importantes. Por aquí podemos ponerle rol. Las instrucciones importantes y una sección de ejemplo. Vale, aquí un ejemplo. Ahora vamos a ponerle otro así. ¿Vale? Y vamos a ver si ahora entiende que efectivamente tiene que responder en el mismo idioma. ¿Vale? Fíjate que aquí tenemos ya la respuesta, pero bueno, vamos a centrarnos en la parte de la respuesta y fíjate que al final es tan sencillo utilizar LangChain, ¿no?, y hacer ejemplos en mínimo. Es muy sencillo, es muy sencillo y fíjate que requiere de muy pocas líneas de código. Iremos en los próximos vídeos viendo cómo podemos ir integrando más funcionalidades de LangChain hasta poder pasar a LangGraph y cómo podemos construir soluciones completas. Espero que este vídeo te haya sido muy útil y que si no conocías LangChain ya puedas tener una visión algo más concreta, ¿no?, de en qué consiste y cómo funciona. Y nada, espero que estés pendiente de los próximos vídeos porque iremos viendo más funcionalidades de LangChain hasta llegar a LangGraph y ver cómo podemos construir soluciones completas de inteligencia artificial generativa.
Muchas gracias por ver este vídeo. Por favor, dale un like, suscríbete a mi canal, me ayudarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente.